Nadie está bombardeando los pozos petrolíferos de Irán. Nadie necesita hacerlo. Desde el 12 de abril de 2026, Irán no puede exportar su petróleo, pero tampoco puede dejar de producirlo, porque si para los pozos de golpe, los daños son permanentes, irreversibles. Algunos de esos campos no volverían a producir jamás. Entonces Irán sigue bombeando, y sus tanques de almacenamiento se llenan, día a día, hora a hora, y entre 14 y 42 días, esos tanques llegan a su límite absoluto, y entonces no habrá más opciones, solo el cierre de emergencia y el daño permanente, sin una sola bomba, solo el reloj y la física. El relato oficial lo conocen de memoria. El bloqueo presiona a Irán. Las negociaciones avanzan. La diplomacia encontrará una salida antes de que sea demasiado tarde. Eso es lo que repiten los análisis convencionales de Washington a Madrid. Pero aquí está lo que ningún titular está conectando. El bloqueo naval americano no está destruyendo a Irán militarmente. Está forzando a Irán a destruir su propia infraestructura petrolera. No con bombas, con el reloj, con la termodinámica, con la presión acumulada en campos que llevan décadas siendo mal mantenidos bajo el peso de las sanciones. Y la devastación que eso implica no es para esta generación, es para todas las siguientes. Déjenme empezar con el dato más devastador, el que los grandes medios presentan por separado porque al conectarlo, pulveriza dos relatos cómodos al mismo tiempo. Primer hecho. Desde el 12 de abril de 2026, el bloqueo le cuesta a Irán aproximadamente 435 millones de dólares por día en ingresos petroleros perdidos. 13.000 millones de dólares por mes. Antes del bloqueo, Irán exportaba 1,71 millones de barriles diarios. Hoy exporta 567.000. El FMI confirmó una inflación del 68,9% para 2026, con una contracción económica del 6,1%. El rial ha caído a niveles donde un bloque de queso cuesta lo que un trabajador gana en días. El salario mínimo mensual en Irán es aproximadamente $130. El gobierno distribuye cupones de alimentos de $7 para prevenir el hambre. Segundo hecho, simultáneo. Los satélites comerciales y el análisis de Bloomberg calculan que la capacidad de almacenamiento combinada de Irán, en tierra y en buques flotantes, proporciona una ventana de entre 14 y 42 días antes de llegar al límite absoluto. Cuando eso ocurra, los ingenieros tendrán que cerrar los pozos, y en los viejos yacimientos iraníes, cuya infraestructura lleva décadas deteriorada bajo las sanciones, un cierre de emergencia no planificado causa un daño de presión subterránea que puede hacer que esos campos no vuelvan a producir jamás. No por meses, para siempre. Estos dos hechos juntos revelan algo que los análisis geopolíticos convencionales no suelen calcular. Irán no está frente a una crisis que se resuelve con un acuerdo de paz. Está frente a una destrucción física de su capacidad productiva que continúa ocurriendo mientras las negociaciones se prolongan. Cada día de bloqueo no es solo un día de presión diplomática. Es un día de daño permanente e irreversible en la infraestructura que financiaría cualquier reconstrucción futura del país. Para entender por qué esto importa más que cualquier declaración política, hay que mirar lo que está pasando simultáneamente en las tres dimensiones de la crisis iraní. La dimensión financiera. Irán fue el segundo mayor exportador del Golfo antes de la guerra. Hoy su economía se contrae entre el 8,8 y el 10,4%. 2 millones de empleos perdidos desde que el bloqueo se intensificó. Pobreza urbana en Teherán y Mashhad, que los analistas describen ya no como una crisis, sino como una disolución estructural del sistema por el que las personas organizaban sus vidas. La dimensión social. Entre el 28 de diciembre de 2025 y la primera semana de enero de 2026, las protestas económicas desencadenadas por el colapso de la moneda se extendieron a las 31 provincias iraníes en menos de 5 días.
El régimen respondió. Entre 30.000 y 36.500 ciudadanos iraníes fueron matados por sus propias fuerzas de seguridad en aproximadamente 48 horas, entre el 8 y el 9 de enero de 2026. Estas cifras fueron verificadas por documentos filtrados de hospitales civiles y del Ministerio del Interior, confirmados por la revista Time y redes internacionales de derechos humanos. El régimen compró una temporada más, pero las condiciones estructurales que produjeron esa explosión son objetivamente peores hoy que en diciembre de 2025. La dimensión política. Masoud Pezeshkian, elegido presidente sobre una plataforma de moderación diplomática, enfrenta una obstrucción masiva del CGRI para sus nombramientos en tiempos de guerra. El portavoz del Parlamento advirtió públicamente que las Fuerzas Armadas han reconstruido capacidades durante el ceasefire y amenazó con consecuencias aplastantes si Estados Unidos reinicia las hostilidades. Dos facciones, dos lógicas, un solo reloj que corre para las dos. Imaginen a un ingeniero que tiene que gestionar una represa cuyas compuertas están parcialmente bloqueadas. El agua sigue entrando. No puede salir a la velocidad normal. El nivel sube. El ingeniero sabe exactamente cuándo la presión superará la capacidad estructural. No es una estimación, es física. Y también sabe que si intenta abrir las compuertas de emergencia de manera brusca, el impacto aguas abajo podría ser peor que el desbordamiento. No hay una buena opción, solo hay la velocidad a la que el tiempo descarta las opciones una por una. Eso es exactamente la situación que enfrenta la dirección iraní frente al reloj de los yacimientos. Y mientras ese reloj corre, alguien que no aparece en los titulares está jugando un papel silencioso pero decisivo. Suscríbanse al canal ahora. Estos análisis llegan cada día sobre conflictos que cambian cada hora. En América Latina, en Europa, en todo el mundo, miles de personas han decidido entender lo que realmente está pasando. Únanse a ellos ahora y no se pierdan nada más. China importa más del 50% de su energía desde el Golfo Pérsico. Cuando Irán cerró el estrecho de Hormuz al inicio del conflicto, no solo estrangulé el 20% del petróleo mundial, estrangulé el suministro energético chino. China no es un espectador estratégico pasivo, es un actor con un interés existencial en que haya un marco marítimo estabilizado, no porque le importe el resultado político iraní, sino porque el colapso total del Golfo amenaza directamente su propia economía. Pekín está dictando términos activamente a ambas partes a través de canales reservados, y esa presión china, silenciosa, financiera, estructural, es uno de los factores más decisivos en el tempo de las negociaciones que ningún análisis occidental está midiendo correctamente. Y Rusia. Rusia está bajo severa presión económica por su propia guerra y sus propias sanciones. Puede absorber petróleo iraní con descuento cuando fluye. No puede inyectar los cientos de miles de millones necesarios para estabilizar una economía colapsando. Moscú y Pekín son espectadores, calculando qué arreglo de los escombros sirve mejor a sus intereses. Ninguno de los dos llegará con un cheque. Aquí está el golpe de gracia, el verdadero revelador de toda esta situación. El bloqueo naval americano no es una campaña militar en ningún sentido tradicional. Es un ejercicio de matemática aplicada. No está bombardeando Irán. No está dando al régimen la narrativa de ataque exterior que históricamente ha usado para consolidar apoyo doméstico en momentos de crisis interna. No es fuego, no son explosiones. Es tiempo. Y la física de los yacimientos petrolíferos. Y la presión hidráulica lenta de un sistema financiero que se está vaciando desde abajo. Pero esto no es lo más inquietante. Lo más inquietante es esto. El daño que producen los cierres de emergencia de los pozos no espera el resultado de las negociaciones. Ocurre mientras las negociaciones continúan. Cada día que pasa sin acuerdo es un día de destrucción permanente de la fuente de ingresos que financiaría cualquier reconstrucción posible.
El acuerdo de paz, si llega, heredará una infraestructura parcialmente destruida, no por bombas, por el reloj. En una sala de reunión en Teherán, el ministro de Energía despliega los últimos datos de nivel de almacenamiento sobre la mesa. Tenemos entre 2 y 6 semanas antes de que los tanques lleguen a capacidad. El representante del CGRI a su lado no responde de inmediato. ¿Y después? El ministro baja la voz. Después tenemos que cerrar los pozos. Un silencio largo. ¿Cuántos son irreversibles? El ministro mira sus papeles. Depende de cuánto tiempo estén cerrados, pero algunos no vuelven a abrir. En una sala de análisis en Washington, un especialista en energía coloca 2 gráficos sobre la mesa. El primero, la curva de llenado del almacenamiento iraní. El segundo, la curva de contracción estimada del PIB con y sin cierre de pozos. Las 2 curvas se cruzan en el mismo punto en el tiempo. Su colega lo mira. ¿Cuándo? El especialista señala la fecha en el gráfico. Antes de cualquier acuerdo que estén negociando ahora mismo. En un café en Beirut, 2 economistas toman café entre reuniones. ¿Cuándo crees que llegan a un acuerdo? El otro mira su taza. El problema no es el acuerdo. El problema es que algunos daños ya están ocurriendo mientras negocian. ¿Cuáles? El otro abre su teléfono y muestra un mapa de los yacimientos petrolíferos iraníes. Los que no tienen solución diplomática. La calle de Beirut sigue zumbando a su alrededor. Un niño corre detrás de un balón. La vida continúa exactamente como antes, salvo que en los yacimientos del suroeste de Irán, la presión sube milímetro a milímetro hacia un punto de no retorno que ningún comunicado de negociaciones puede detener. Si todavía están viendo este video, es porque entendieron que algo importante está en juego, y que los medios tradicionales no se lo van a decir claramente. Suscríbanse ahora. Lo que está ocurriendo en Irán no es solo una crisis geopolítica, es la demostración en tiempo real de algo que los modelos de guerra americanos no calculan correctamente, que es posible destruir la capacidad productiva de largo plazo de un país no con bombas, sino con la física de sus propios sistemas de producción, usando el tiempo como arma. El bloqueo no está bombardeando Irán. Está forzando a Irán a tomar decisiones de ingeniería bajo presión que producen daños que ningún acuerdo de paz posterior puede reparar. Y eso es más devastador que cualquier campaña aérea, porque es invisible, progresivo y permanente. En América Latina, donde la memoria de las sanciones económicas que destruyen infraestructura productiva generación tras generación es larga y concreta, esta mecánica resuena de una manera particularmente nítida. No es solo la historia de Irán, es el manual de cómo el poder económico modifica el territorio físico de los países que se resisten. Para que no haya ninguna ambigüedad, aquí están las 5 fracturas simultáneas. 1. El bloqueo cuesta $435 millones por día. Inflación al 68,9%. Contracción del PIB entre 8,8 y 10,4%. El sistema financiero iraní se está vaciando desde abajo. 2. Los tanques de almacenamiento tienen entre 14 y 42 días antes de llegar a su límite absoluto. Cuando eso ocurra, el cierre de emergencia de los pozos produce daños de presión subterránea irreversibles en los yacimientos más antiguos. 3. Entre 30.000 y 36.500 iraníes fueron matados por sus propias fuerzas de seguridad en 48 horas en enero de 2026. Verificado por la revista Time y organizaciones de derechos humanos, el régimen sobrevivió. Las condiciones que produjeron esa explosión son peores hoy. 4. China y Rusia no pueden rescatar a la República Islámica. China necesita estabilidad del suministro, no el colapso del Golfo. Rusia no tiene capital para inyectar. Los dos son espectadores calculando los escombros. 5. Cada día de negociación sin acuerdo es un día de destrucción permanente de la infraestructura que financiaría la reconstrucción. El acuerdo de paz, si llega,
heredará un país parcialmente destruido no por bombas, sino por el reloj. Y aquí está la cifra que guardé para el final, la que resume por sí sola todo lo que acaban de escuchar. 14 a 42 días. No es una estimación política, no es una proyección diplomática, es ingeniería de yacimientos. Y cuando esos pozos se cierren de manera no planificada, bajo la presión de una emergencia de almacenamiento, una parte de los campos petrolíferos más antiguos de Irán sufrirá un daño que los geólogos describen como catastrófico e irreversible. Irreversible significa que incluso si se firma un acuerdo de paz mañana, algunos de esos campos no volverán a producir. La fuente de ingresos que financiaría la reconstrucción estará parcialmente destruida, no por bombas, por el reloj y la termodinámica. En 2 años, si el bloqueo se prolonga o si los pozos se cierran antes de un acuerdo, los analistas del FMI proyectan que la recuperación de la capacidad de producción iraní tomará entre 5 y 10 años. Y esa proyección asume que los daños subterráneos son parciales, no totales. En 5 años, el modelo de destrucción por ingeniería, usar la física de los sistemas de producción como arma en lugar de bombas, habrá sido validado como doctrina replicable. Otros actores en otros contextos lo habrán estudiado y adaptado. En 10 años, la generación de iraníes que vivió en 2026 el colapso de la moneda, el cierre de los pozos, los 30.000 muertos de enero, será la generación que reconstruya, o que decida que no hay nada que reconstruir en el marco de la República Islámica. Y su decisión definirá el Medio Oriente de la siguiente generación. Y la pregunta que deben hacerse ahora es la siguiente. Si el reloj geológico de los yacimientos iraníes corre independientemente de cualquier proceso diplomático, y si el daño que produce es permanente, ¿qué significa exactamente ganar o perder en un conflicto donde la destrucción más profunda no la causa ninguna bomba, sino el paso del tiempo? Si este análisis les permitió entender algo que los medios tradicionales no les habían dicho, suscríbanse ahora y compartan este video con alguien que merezca entender lo que realmente está pasando. Cada día, un análisis. Cada análisis, una verdad que nadie dice claramente. El siglo XXI no se gana con el arsenal más grande ni con el ejército más potente. Se gana con la comprensión de que los sistemas físicos tienen sus propios plazos y que quien controla el reloj controla el resultado. El bloqueo naval americano no está bombardeando Irán, está dejando que la física haga el trabajo, y los pozos petrolíferos del suroeste iraní no saben que hay negociaciones en curso, solo saben que la presión sube, y el reloj no espera a nadie.